La psicología y su relación con la historia. Para comenzar, vamos a definir qué es historia. Es la ciencia que estudia un conjunto de hechos protagonizados por el hombre en el pasado. Por otro lado, la psicología estudia el comportamiento del hombre. Entonces, el hombre es la relación entre la historia y la psicología. La historia nos permite conocer el desarrollo de las civilizaciones a través del tiempo, haciéndonos comprender la influencia de estas sobre las características actuales de las sociedades y de cómo se determinan las formas del comportamiento humano. No podemos olvidar que las sociedades son el producto de agrupaciones humanas que han evolucionado a través de la historia. Al mismo tiempo, la mente, al ser una cualidad humana, también ha sufrido un proceso de cambio, acorde con las transformaciones sociales producidas. La historia nos permite diferenciar los actos conductuales de cada época y compararlos a través del tiempo. Desde el inicio de su historia, el ser humano ha elaborado hipótesis y teorías sobre el funcionamiento psicológico y los trastornos mentales. A pesar del predominio del método científico, al día de hoy, concepciones muy antiguas como la atribución de las enfermedades a la acción de espíritus o la separación entre el cuerpo y el alma siguen teniendo cierta influencia. La historia tiene relación con la psicología social, ya que se encarga de estudiar la necesidad del desarrollo de la actitud humana y la necesidad de un mundo progresivamente más civilizado y racional. El quehacer del psicólogo es aprender de su entorno, de la sociedad, su política, las relaciones humanas, su economía, sus hábitos, sus costumbres y tradiciones. Cada país es diferente, pensamos diferente y a su vez actuamos diferente. La historia puede verse como un intento de explicar el presente a partir de sus antecedentes pasados y de comprender el pasado desde el presente. Las situaciones que nos llevan a hacer historia rebasan al individuo, plantean necesidades sociales, colectivas, en las que participa un grupo, una clase, una nación, una colectividad cualquiera. La historia intenta entender todo lo que es humano en su conjunto y como ciencia social es la más próxima a la vida cotidiana. Permite al individuo comprender los lazos que lo unen a su comunidad y explica su origen. La historia ha sido una de las formas culturales que más se han utilizado para justificar instituciones, creencias y propósitos comunitarios que prestan cohesión a grupos, clases, nacionalidades, etc. Es indispensable para el quehacer del psicólogo mexicano estar al tanto de la historia de la cultura de México. En base a todas sus características, puede hacer análisis de comportamiento, entender de dónde vienen, por qué es que piensa y se comporta de cierta manera, y como sociedad, examinar si con el tiempo han cambiado algunos patrones o seguimos siendo iguales en el fondo. En estos días, en México, hay mucha inseguridad y violencia, que nos hace pensar sobre lo que está pasando. La historia puede darnos algunas respuestas, ya que, por ejemplo, la violencia intrafamiliar proviene del machismo. En nuestra cultura, es algo que hasta la fecha no se puede erradicar y está presente en mayor o menor medida en todos los sectores de la población. Los resultados exitosos de un tratamiento dependen mucho de la cultura y educación de cada persona. No se puede dar el mismo tratamiento a un mexicano que a un extranjero con menos u otro tipo de prejuicios, más liberal y con un entorno político y económico estable. Por otro lado, es por medio de la historia que podemos encontrar los orígenes de la psicología en la Grecia antigua, en la filosofía, con Sócrates, Platón y Aristóteles. Es por medio de la historia
que conocemos el racionalismo, empirismo, criticismo, etc. Es también gracias a esta que sabemos el momento exacto en que la psicología fue considerada como disciplina científica por primera ocasión, Leipzig, Alemania, 1879. La historia nos da los antecedentes, siempre reconstruye el pasado para que, como citamos antes, podamos explicarnos nuestro presente. En conclusión, podemos ver que la historia necesita el apoyo de la psicología para obtener y analizar la información de periodos concretos, como también la psicología necesita del apoyo de la historia para poder entender el desarrollo de la sociedad y la cultura, ya que el hombre es un ser social, donde su comportamiento se desprende de su interacción con el entorno. Por otro lado, el camino y desarrollo de la psicología como ciencia solo lo podemos ver a través del cristal de la historia. Pienso en la historia no solo como un instrumento para la reconstrucción de los orígenes y desarrollo a lo largo del tiempo de la ciencia psicológica, sino también como una vía que puede dilucidar las diversas formas de vivencia de la psique de la cotidianidad. Carlos Olivier.